hoy lleva como título la oración por los pastores y está en concordancia o es consecutivo de la que vimos la semana pasada, hermanos. ¿Se acuerdan? La semana pasada, ¿de qué hablamos, hermanos? Del respeto, la obediencia hacia los pastores. Así que no ha terminado el autor todavía de expresar la idea y va a seguir hablando ahora acerca de la oración por los pastores, y estudiaremos el versículo 18 y 19 de esta carta, hermanos. En un momento lo leemos, ténganlo ahí, en un segundo lo leemos, hermanos. Yo creo que todos hemos oído hablar de Charles Spurgeon, hermanos, predicador famoso, conocido en todo el mundo cristiano, por lo menos, hermanos. Creo que no hay ninguna parte en donde el cristianismo pueda ser practicado que no conozcan el nombre de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, hermanos, fue uno de 17 hijos que tuvo su madre, hermanos. Así que eran bastantes, hermanos. Nosotros estamos sobresaturados con 3, hermanos, con 4. Pero ellos fueron 17, hermanos. Él llegó muy jovencito, hermanos, a predicar de 18, 19 años a una congregación a la cual fue invitado para predicar y luego se quedó ahí finalmente como pastor titular. Y esa iglesia, cuando llegó Charles Spurgeon con 19 años a predicar, tenía solamente 232 miembros en Inglaterra. Y luego, bajo su liderazgo, esa iglesia tuvo una capacidad para albergar 5,600 personas. Fue la iglesia protestante más grande en el mundo en esa época, en Inglaterra. Sin embargo, hermanos, a pesar de que era un predicador muy ferviente, no gozaba de buena salud. Él sufría constantemente diversas dolencias y diversas enfermedades. Tenía graves episodios de depresión, era conocido por sus episodios de depresión, y también tenía gota reumática, lo que finalmente terminó con su vida no de edad avanzada, a los 57 años. Pero a pesar de todo esto, hermanos, siendo uno entre 17, siendo muy jovencito que llegó a predicar, teniendo muchos padecimientos en su salud, a pesar de todo esto, es conocido como el príncipe de los predicadores. Llegó a predicar a audiencias de más de 20,000 personas cuando todavía no se inventaba el micrófono, hermanos. Fue uno de los hombres más importantes en su tiempo y aún lo es de nuestro tiempo. Sus sermones fueron predicados en diarios tan importantes como en el London Times y el New York Times. Aunque paradójicamente, hermanos, que era muy conocido, murió en pobreza, porque siempre estaba dispuesto a dar de lo suyo a los que tenía a su alrededor. Spurgeon fundó 66 ministerios con el dinero generado por las ventas de sus libros y predicaciones. Estos ministerios incluyen orfanatos, fondo para libros, recolección de ropa, varios asilos, escuelas dominicales para ciegos y niños, ministerios para policías y mujeres de la calle, entre muchos más. A pesar de que tenía mucho ingreso económico, él destinaba todo esto para estas obras. Cuando le preguntaron, hermanos, con un ministerio tan importante, tan conocido, cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito ministerial, él respondió una frase famosa, hermanos, que dice: mi pueblo ora por mí. Y él entendía que él era usado en el púlpito para predicar la palabra y en el ministerio, y había una razón. No eran sus virtudes, no era su elocuencia, no eran sus grandes habilidades para expresarse, sino porque su iglesia oraba por él. Él atribuye todo esto y dice: ¿saben por qué yo puedo predicar así? Porque mi iglesia está orando por mí. De hecho, hermanos, es famoso también que cuando alguien visitaba su iglesia, siempre mostraba el sótano de la iglesia con un grupo de gente orando fervientemente por él mientras él predicaba, lo que él llamaba la sala de máquinas. Y era la gente orando por él para que el Señor abriera los corazones, el entendimiento de las personas y fuera usado con poder para la predicación del Evangelio. Él atribuía a ese grupo de oración la fuente de su poder.
Y eso es lo que quiere expresarnos ahora el autor de la carta a los Hebreos en estos versículos, hermanos. No solamente obedecer a los pastores, no solamente sujetarnos a los pastores, sino que tenemos ahora una obligación también: orar por nuestros pastores, orar por aquellos que llevan la palabra, hermanos. Así que acompáñenme entonces a leer Hebreos 13. Voy a leer desde el 17 hasta el 19, hermanos. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido pronto. Así que la instrucción parece ser simple, hermanos. Todos podemos entender la instrucción: orad por nosotros, dice el autor. Y lo más lógico quizás es que este autor de la carta a los Hebreos había servido antes en esta iglesia a los Hebreos, por eso los conocía. Posiblemente él estuvo participando en la formación de la iglesia y luego fue llamado a otro lugar a seguir ejerciendo el ministerio, pero cuando se fue dejó líderes y dejó pastores ahí en esa iglesia para guiar a la congregación. Ahora estos pastores estaban reportándole al autor de los Hebreos lo que estaba sucediendo con este grupo de gente que se estaban siendo atraídos por el judaísmo, que estaban algunos desertando de la fe en Jesucristo, que estaban siendo temerosos acerca del asedio de los judíos y de los romanos y estaban desertando de la fe. Y por eso el autor describe todo lo que ya leímos en la carta a los Hebreos, diciendo: Jesucristo es mejor que el judaísmo. Jesucristo es mejor que cualquier práctica que ustedes puedan llevar. Así que con esta autoridad, este autor puede decir a esta iglesia: orad por nosotros. El autor está consciente, hermanos, de que la labor pastoral y de predicar el evangelio es una tarea especial. Es una tarea que conlleva gran compromiso, hermanos. Es una tarea que debe de ser llevada eficazmente y no se puede hacer a menos que el Espíritu Santo guíe a esa persona. Él está entendiendo, hermanos, que lo que él debe hacer, que lo que el pastor debe de hacer en una iglesia es predicar fielmente el evangelio, hermanos. Es predicar todo el consejo de la palabra de Dios, y él entiende que no hay ningún hombre con la suficiente capacidad, no hay ningún hombre con la suficiente virtud para hacer la obra del ministerio perfectamente por sus propias fuerzas. Así que cuando oramos al Señor es una señal de humildad y de reconocimiento de que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros oramos al Señor, lo que estamos diciendo es: Señor, yo no puedo hacerlo por mí mismo. Yo no puedo vivir esta vida que tú me mandas por mí mismo. No puedo, ayúdame por favor. Por el contrario, podemos también entender, hermanos, que cuando alguien no ora, que cuando alguien no tiene una vida de oración, lo que está diciendo es: yo puedo hacerlo por mí mismo. Yo puedo vivir la vida que tú me mandas, Señor, por mí mismo. No necesito depender de ti. Y eso no puede hacerlo absolutamente nadie, hermanos. Nosotros debemos de orar como una señal de humildad, reconociendo la debilidad que tenemos y la incapacidad que tenemos para hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Esto mismo que pide este autor es lo mismo que Pablo pidió a la mayoría de las iglesias a las que les escribió. Casi todas las cartas de Pablo, hermanos, incluye o pide oración de la iglesia por ellos. Siempre el apóstol Pablo, a excepción de algunas, en Gálatas, por ejemplo, y en la primera carta de Corintios, no lo expresa por la temática en la que está dirigiendo esa carta, por los asuntos que se discuten en esa carta. Pero a las demás siempre Pablo está pidiendo que se ore por ellos, hermanos. Le pidió a los de Roma, les pidió a Corintios, les pidió a los de Éfeso, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses. Siempre dice: oren por nosotros. Efesios 6, 18 y 19 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Él también, como Spurgeon, hermanos, está entendiendo que si él va a predicar el evangelio fielmente, debe de tener un respaldo en oración de la iglesia. Él está reconociendo que no puede hacerlo por sí mismo, que es un hombre débil,
Él está reconociendo que él no puede pararse frente a la iglesia y hablar del evangelio, hermanos, para que los corazones sean transformados, para que el Espíritu Santo golpee en las conciencias y sean llamados al arrepentimiento, a menos que estén orando por él. Es deber de los pastores ciertamente orar por los miembros, como vimos la semana pasada, hermanos. Todo pastor debe de orar por los miembros, debe de sentir carga por los miembros, por las situaciones que están enfrentando. El pastor debe de perseverar en la oración por los miembros. Y en ocasiones es fácil, hermanos, mirar y decir, bueno, ese es trabajo del pastor, por eso es pastor. Eso le corresponde al pastor, pues es su oficio, orar por los demás. O es fácil incluso, hermanos, mirar los errores o las debilidades de aquellos que nos dirigen, de aquellos que están a cargo de dirigir la iglesia. Sin embargo, la palabra, hermanos, nos manda y nos dice, no solo es responsabilidad de los pastores orar por la iglesia, es responsabilidad de la iglesia orar por el ministerio pastoral. Es una obligación y es una responsabilidad de todos nosotros orar por los pastores. No es una opción, hermanos, no es el que guste o el que pueda o el que quiera, es una obligación de la iglesia orar por los pastores. El mandamiento para la iglesia de los hebreos y también para nosotros, hermanos, sigue siendo el mismo. Debemos orar por nuestros pastores. Debemos orar para que Dios permita que cuando enseñen la palabra lo hagan con fidelidad, que lo hagan con claridad, que estos hombres amen la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, que sus vidas sean realmente piadosas, hermanos. Es deber de la iglesia orar por los pastores diciendo, Señor, concédele a este hombre débil un tiempo para que pueda estudiar tu palabra. No permitas que se llene de tantas cargas y de tantos compromisos que no pueda abrir tu palabra para preparar el sermón y para venir a explicarlo. No permita, Señor, que se llene de tantos compromisos ministeriales o que sea un perezoso, un flojo que no quiera hacer su tarea de escudriñar la palabra. Ora por ese hombre, pedir por ese hombre sabiendo que son débiles, sabiendo que son imperfectos, sabiendo que son tentados, sabiendo que son atraídos por el mundo. Es nuestra obligación como iglesia orar por nuestros pastores, hermanos. Es nuestra obligación rogar para que las tentaciones del mundo no los atrapen, para que su propio corazón no los engañe y sean seducidos al pecado, para que Dios fortalezca sus debilidades y sus luchas, para que en la lucha contra el pecado ellos puedan vencer, hermanos. Es nuestra responsabilidad como iglesia pedir por los pastores para que Cristo sea formado en ellos. Es deber de los pastores orar por los miembros, pero también deber de los miembros orar por los pastores. Es deber, hermanos, de nosotros orar para que Dios provea lo que los pastores necesitan para llevar a cabo la obra. Que Dios provea los recursos económicos, los recursos materiales, los recursos de energías en la vida de los pastores que puedan hacer su trabajo fielmente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué conviene que los pastores hagan su trabajo fielmente? Porque nos edifican, ¿cierto? Porque si ellos están haciendo bien su trabajo, nosotros seremos bendecidos. Porque si ellos están predicando fielmente la palabra, nosotros seremos edificados. Porque si ellos están yendo en una línea correcta para agradar a Dios, nosotros seremos exhortados cuando estemos cayendo en el pecado y no seremos solapados. Nosotros no estaremos navegando a la deriva sin que nadie nos dirija. Por eso es responsabilidad de todos nosotros orar por los pastores, hermanos. Que ellos tengan claro cuál es su objetivo principal dentro de la iglesia. Es deber de todos nosotros, hermanos, pedir al Señor que el Espíritu Santo les dé sabiduría, que el Espíritu Santo les guíe en sus asuntos, hermanos. Que cuando ellos tomen una decisión en su familia, en la iglesia o en su trabajo, sean decisiones sabias. Que cuando aconsejen, es deber de nosotros, hermanos, pedir y decir, Señor, a lo mejor el pastor hoy va a dar una consejería. Permite que tú hables a través de él. Permite que el consejo bíblico sea expresado y que no exprese sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propias conclusiones. Quita de él todo pensamiento psicológico de esta cultura actual y permite que aconseje por medio de la palabra. Es deber de nosotros orar por eso, hermanos. Es deber de nosotros orar por los pastores y decir, Señor, dales amor a estos hombres por la iglesia de Cristo.
Dales amor por cada uno de los miembros. Dales amor por el más rebelde, por el que no se deja amar. Por ese, Señor, dale amor, dale carga. No lo dejes, Señor. No permitas que lo deje desplazado y que no lo atienda. Dale amor por esas almas. Es nuestro deber orar por los pastores, hermanos, pedirle al Señor y decirle: Señor, que sean hombres valientes, que no se acobarden cuando tienen que reprender el pecado, que no se acobarden aunque sea un miembro importante, que no se acobarden, que exhiban el pecado, que confronten el pecado. ¿Qué importa si es la persona que más ofrenda? Que no sean cobardes, que sean valientes para poder confrontar el mal proceder. Es nuestro deber, hermanos, pedir al Señor que cuando ellos exhorten y confronten lo hagan con amor y con ternura, no enseñoreándose sobre la grey, sino como considerándose a ellos mismos, por si ellos mismos caen. Es deber de todos nosotros orar por estos hombres, porque estos hombres son débiles igual que nosotros. Luchan con las mismas cosas que luchamos nosotros. Tienen las mismas tentaciones, tienen las mismas debilidades, hermanos, tienen los mismos compromisos. Luchan también en la familia como lucha cualquiera de nosotros. Así que es deber de nosotros orar por ellos, hermanos. Hermanos, se habla mucho de los pastores que caen en pecado o que abandonan el ministerio pastoral. Muchos, hermanos, recientemente hemos oído de muchos predicadores que eran sanos, fieles a la palabra, y que luego se descubrió algún pecado oculto, hermanos. Y son exhibidos y todo el mundo habla de ellos y todo el mundo dice: ¿cómo es posible que pasó esto? ¿Cómo es posible que vivía en esta hipocresía? ¿Cómo es posible que vivía de esta manera? Nos sentimos traicionados. Pero, hermanos, ¿se han puesto a pensar que nadie habla de la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia por este pastor? ¿Estaba orando por él? ¿O será responsable también la iglesia por estos pastores que cayeron? Quizás la iglesia estaba dormida y estaba viendo otras cosas y no estaba orando por su pastor. Así que yo creo que cuando un pastor cae y cuando es escandalosa esta caída, no solamente debería de ser exhibida el pastor, hermanos, y decir: pobrecita iglesia, fue víctima. No, hermanos, creo que la iglesia está implicada. Creo que la iglesia tiene responsabilidad por no haber orado por sus pastores, por no haberlos puesto en manos de Dios, por no haber clamado a ellos que los librara de las tentaciones y de su propio corazón. Los pastores, hermanos fieles, sin duda son un regalo del Señor. Los pastores que lideran y que quieren procurar la vida piadosa en la vida de los creyentes son un regalo del Señor. Como decíamos la vez pasada, aquellos pastores que no están viendo quitarte algo, que no están imponiendo sus propias opiniones, que no están tratando de manipularte, son un regalo del Señor, son realmente un don del Señor, hermanos. Pero ustedes han considerado que estos hombres fieles, estos pastores fieles, son la respuesta de Dios a la oración de la iglesia. ¿Ustedes han considerado, hermanos, que ellos no salieron de la nada? ¿Que no brotaron ahí como hongos en la tierra, hermanos? Son la respuesta de la iglesia a Dios pidiendo pastores, hermanos. Estos hombres surgieron y fueron dados por Dios porque alguien en la iglesia clamó pidiendo al Señor pastores fieles. Y los pastores que se han mantenido fieles en el ministerio, hermanos, no ha sido por ellos, que se han mantenido fieles a lo largo de muchos años, como Spurgeon. No son ellos, hermanos, sino ha sido resultado de que Dios ha contestado las oraciones de una iglesia pidiendo que guarde a este pastor y que lo mantenga fiel en el ministerio. Es el resultado de gente que ha clamado y que ha pedido a Dios por sus pastores. Así que lo primero, hermanos, es que nosotros debemos de orar por nuestros pastores. Espero que haya quedado sentado esa parte. Nosotros tenemos la obligación de orar por nuestros pastores. Ahora, ¿por qué oramos? Particularmente el autor marca algunos temas fundamentales por los que debemos de orar. ¿Cuáles son los motivos de oración por los que nosotros debemos de clamar al Señor? Bueno, entre estas motivaciones particulares y entre estas peticiones particulares por los cuales nosotros debemos de orar a nuestros pastores son: primero, para que sirvan con una buena conciencia. Dice el autor en el versículo 18: pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Él está expresando y él está diciendo: miren, iglesia, el servicio que yo he prestado para ustedes ha sido tan honesto y tan transparente
que mi conciencia no me acusa de nada delante de Dios. Yo los he animado, yo los he exhortado, yo les he dado de mi tiempo, yo he preparado fielmente los sermones, yo les he aconsejado. No tengo ningún cargo de conciencia delante de Dios para con ustedes. Qué bueno sería que un pastor pudiera decirnos así, ¿no, hermanos? Yo les he servido con una buena conciencia. Yo he hecho todo lo que el Señor me ha mandado con una buena conciencia. Qué necesario es que los pastores sirvan con una buena conciencia, hermanos. Es decir, no basta con que los pastores prediquen, que es lo que vimos la semana pasada. No basta con que expongan fielmente el texto bíblico, hermanos. No basta con que oren por su iglesia. No basta, hermanos, con que ellos aconsejen y con que ellos guíen particularmente la vida de cada miembro. No basta con eso, sino que deben de hacerlo con una limpia conciencia. Es decir, hay dos formas de hacerlo: con una careta, con una falsa identidad, siendo otro por atrás, o haciéndolo genuinamente y transparentemente con una buena conciencia. Hay dos formas de hacerlo. Tú puedes hacer todo esto, tú puedes ser un buen predicador, tú puedes exponer fielmente la palabra de Dios, que todo el mundo diga, wow, qué predicador. Tú puedes orar tan fervientemente y puedes discipular y puedes tener una capacidad para aconsejar terrible. Pero si ese pastor no está viviendo la realidad y no está siendo puro y no está teniendo una vida piadosa con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, entonces está viviendo en hipocresía, hermanos. No lo está haciendo con una limpia conciencia. No lo está haciendo puramente delante del Señor. Y el autor está diciendo, fíjense que yo todo lo que les he servido lo he hecho con una limpia conciencia. Siempre el ministerio, hermanos, tiene que ejercerse siempre con el entendimiento de que estamos delante de Dios, que Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos, que está mirando nuestras intenciones. Cuando hay una vida, hermanos, que está inclinada a algún pecado, cuando hay una vida que está desviada a cometer una clase de pecado oculto para la congregación, hermanos, la conciencia se vuelve insensible y por lo tanto deja de ser una buena conciencia. Es decir, al inicio la persona empezó a practicar un pecado en donde su conciencia le incitaba y le decía, eso no está bien, y se sentía atormentado por su pecado. Pero luego, entonces la persona que no obedeció cometió el pecado y esa voz de la conciencia fue disminuyendo, fue haciéndose más tenue hasta que no escuchó más la voz de su conciencia. Y una persona podría decir, no tengo cargos de conciencia de lo que hice. Bueno, entonces no es una buena conciencia, porque la buena conciencia debe de exhortarnos y debe de redarguirnos cuando nosotros estemos haciendo mal. Una buena conciencia es una conciencia que está alineada con la voluntad de Dios. Alguno podría decir, yo no tengo buena conciencia. Pregúntenle a los predicadores de la prosperidad si tienen una buena conciencia. Todos van a decir, tengo una buena conciencia. Pero eso no es suficiente para poder concluir que tienen una buena conciencia. Nosotros, hermanos, debemos de procurar tener pastores que tengan una conciencia que no se haya vuelto insensible al pecado, que tengan una buena conciencia, hermanos, que les advierta contra el pecado, que no desechen las advertencias de su propia conciencia, porque esto distorsiona, atrofia la conciencia de la persona, se vuelven imperceptibles ante las advertencias de la conciencia y entonces cometen con avidez toda clase de impurezas. Es el desvío por completo, es lo que dice Romanos 1, hermanos. Quienes habiendo conocido el justo juicio de Dios, no le dieron gloria, sino que se envanecieron. Ellos dijeron, yo quiero vivir así, aunque mi conciencia me está dictando otra cosa. Y entonces la conciencia se apagó, se atrofió, no sirve la conciencia. Los pastores que quieren llevar a cabo sus tareas perfectamente, diligentemente, honradamente para Dios, hermanos, deben de estarlo haciendo con motivaciones correctas. Deben de predicar expositivamente la palabra y deben de hacerlo con fidelidad. Pero pueden hacerlo para que Dios sea glorificado y para que Cristo sea mostrado a los corazones de las personas, o puede ser que esté buscando que ese predicador sea conocido. Puede ser que esté buscando el reconocimiento de la congregación, puede ser que esté buscando la fama, puede ser que su motivación en realidad sea ser conocido.
Y eso no debe de ser en un pastor, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos de orar y decir: Señor, permite que el pastor lo haga con una buena conciencia, que lo haga con una intención pura, que lo haga realmente por amor a las almas, que lo haga realmente para agradarte a ti, Señor. Nosotros, hermanos, podemos aconsejar a las personas y hacerlo incluso bien bíblicamente, pero buscando el reconocimiento de las personas y que las personas digan: mira qué bien aconseja. Son motivaciones incorrectas, hermanos. Nosotros podemos exhortar contra el pecado, los pastores pueden exhortar contra el pecado a alguien, pero podría decir el pastor: bueno, voy a ir a darle consejería a tal persona, voy a ir a exhortarlo contra el pecado, pero lo voy a hacer nada más para que no digan, porque yo ya sé que no va a cambiar. Le he dicho una y otra vez, lo voy a hacer nada más para que se cumpla, para que tenga palomita ahí, que nadie me diga no lo hiciste. Lo voy a ir a hacer por eso. Hermanos, el pastor debe de ir como si él fuera un hijo, amándolo y atrayéndolo todavía, tratando de salvar su alma para que no se pierda. No debe de hacerlo con desgano, no debe de hacerlo con hipocresía, debe de hacerlo con un amor genuino. Esa es la tarea del pastor, hermanos, no hacerlo con una conciencia incorrecta. Puede estar exhortando, hermanos, y sentirse superior a los demás. Puede estar teniendo motivaciones de ganancias deshonestas dentro del ministerio, aunque no sea aparente, y luego se descubre un fraude. Qué importante que el pastor lo haga no solamente bien, sino con una limpia conciencia, con una conciencia pura para Dios. Y el autor está diciendo esto, hermanos: yo les he servido, incluso les escribí esta carta y los amonesté en esta carta con amonestaciones muy serias. Ustedes recordarán, hermanos, ¿qué piensan? ¿Qué castigo piensan que merece aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? Amonestaciones fuertes, hermanos. Amonestaciones verdaderamente que nos hacen temblar y decir: ¿yo seré un verdadero cristiano o solamente creo que soy cristiano? Él les ha exhortado, Él les ha servido, pero Él puede decir: yo lo hice con una limpia conciencia. Yo nunca quise ofenderlos, yo nunca quise exhibirlos, yo nunca quise humillarlos, lo hice por el bien de sus almas. Y nosotros debemos orar para que nuestros pastores desempeñen sus ministerios con una limpia conciencia, sin hipocresía, sin tener una doble vida, sin mostrar una fachada piadosa aquí y luego ser otras personas cuando viven en su casa, sino mostrarse tal cuales son, sino que nosotros podamos conocer al pastor tal cual es, con lo que lucha, con lo que tiene debilidad, con sus imperfecciones, para que nosotros podamos orar por ellos, no mostrando una careta de perfección, hermanos, que nadie tiene y que nadie logra. Los pastores deben de vivir la práctica del ministerio, hermanos, sin pecados ocultos. Obviamente todos luchamos con pecados, hermanos, pero aquí estamos hablando de alguien que se ha desviado por completo, hermanos, como recién salió una noticia de un pastor que llevaba 8 años viviendo con una relación extramatrimonial, hermanos, y sirviendo en el ministerio. 8 años, hermanos, sirviendo, predicando, escribiendo libros, hermanos. ¿Cómo quedaría la iglesia tan dañada? ¿Con qué autoridad podría ir ese pastor y decir: estás pecando y te debes de arrepentir? ¿Ustedes creen que lo hacía, hermanos? Es obvio que no tenía la autoridad para hacerlo, y por lo tanto quien padece es la iglesia, quien sufre es la iglesia. No hay autoridad para corregir eso. Nosotros debemos de orar que nuestros pastores, hermanos, vivan realmente con vidas transparentes delante de Dios, que no estén llevando una doble vida, porque es un engaño y un gran daño para la iglesia, hermanos, tener pastores que viven una doble vida. Este tipo de acciones, hermanos, cuando los pastores llevan una vida oculta, hiera a la iglesia, mancha el nombre de Cristo, es tropiezo para otros, y toda la labor que había hecho bien, todo lo que así sí había hecho bien, todo el esfuerzo que había puesto es tirado a la basura. No sirve de nada todo lo otro que hizo bien por abrazar un pecado, por no servir con una conciencia limpia, hermanos. Además, cuando un pastor no sirve con una conciencia limpia, con una conciencia pura, cuando tiene una doble vida, hermanos, generalmente es ahí donde comienza el naufragio. Es ahí donde comienza a tambalearse la vida del pastor y por consecuencia la vida de la iglesia, hermanos.
Y como dijo o como dicen algunos pastores, hermanos, es a partir de una conciencia impura que surgen las falsas doctrinas. Porque como el pastor no puede amoldar su vida a la Escritura, y como no quiere amoldarla a la Escritura, entonces, hermanos, él quiere amoldar la Biblia a la forma en la que vive. Y a partir de ahí surgen todas las doctrinas falsas que pudieran surgir. Él tiene que buscar un escaparate para justificar la forma en la que vive. Él tiene que justificar una doctrina, torcer la Biblia, para poder justificar y decir, yo puedo seguir en el liderazgo, yo puedo seguir impartiendo la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo escribió a Timoteo, hermanos, y le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, el naufragio, hermanos, es consecuencia de que alguien no vivió el ministerio con una buena conciencia. El naufragio es el resultado de que alguien no sirvió a Dios puramente. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo en el ministerio, y le dice: Timoteo, debes de servir con una limpia conciencia. No solo lo hagas bien, sino hazlo como si estuvieras delante de Dios todo el tiempo, como si Dios te estuviera mirando todo el tiempo. Y es obvio que una persona, un hombre débil, no puede hacerlo, hermanos. Por eso necesita que la iglesia ore. El segundo punto, hermanos, por el que debemos orar por los pastores. El primero fue que sirvan con una limpia conciencia. El segundo, que se conduzcan bien en todo. Dice el autor que él ha procurado conducirse bien en todo. Así que la segunda razón por la que debemos orar por nuestros pastores, hermanos, es que estos hombres se conduzcan bien en todas las cosas. Ellos están llamados a hacer toda la obra del ministerio, y nosotros debemos de pedir: Señor, que lo hagan bien, que hagan todo aquello para lo que fueron llamados, que aconsejen, que exhorten, que animen, que prediquen la palabra, que insten a tiempo, fuera de tiempo, que hagan su trabajo, Señor, que hagan su trabajo. Es nuestra responsabilidad pedir por ellos, hermanos. Es nuestro trabajo mirar la debilidad de ellos y pedir al Señor que los fortalezca en sus debilidades. Es nuestro trabajo, hermanos, pedir al Señor que ellos puedan dirigirse como obreros fieles, no como hombres ociosos, perezosos, sino prontos para la obra. Estos hombres llamados del Señor saben que están llamados para ser ejemplo, hermanos. No solo para dictar la doctrina, no solo para decir la parte teórica, sino para ser ejemplo. Y nosotros debemos orar que el Señor conceda a nuestros pastores ser ejemplo para nosotros. No solo que nos digan la teoría y nos digan: pues vívela tú porque yo no puedo vivirla, sino que nosotros miremos en ellos y digamos: wow, sí se puede vivir, sí se puede vivir así, sí se puede vivir de esta manera piadosa, sí realmente se puede vivir agradando a Dios, con luchas y con pruebas, con dificultades, pero procurando hacerlo y avanzando, hermanos. Los pastores deben de modelar la doctrina de Cristo con su ejemplo, no solo en la iglesia, hermanos. Ellos deben de hacer todo lo correcto en su familia, en su trabajo, con los vecinos. Ellos deben de procurar que el nombre de Dios no tenga ningún agravio por causa de su mal comportamiento. Y eso es obviamente difícil para todos, ¿no, hermanos? No están llamados solo los pastores, estamos llamados todos a eso, pero es difícil, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos de orar por estos pastores, porque no tienen ninguna situación más que nosotros, son iguales que nosotros. Su vida de fe debe de modelar la vida de fe de los miembros. Así que si tú miras una iglesia, hermanos, que está tendiendo al pecado, que es ligera en su lucha contra el pecado, que no le da la importancia que Dios merece, que no tiene un entendimiento correcto del evangelio, que es liviana en su manera de vivir, tú puedes decir: ¿por qué es eso, hermano? Tú puedes decirlo rápidamente: el pastor es el culpable. Él no está modelando, él no está llevando a otros, él no les está diciendo cómo se camina, él no les está mostrando la honra que el Señor merece, él no les está dando el ejemplo de la pasión por ir y predicar a los perdidos, él no le está modelando. Así que por consecuencia la iglesia va a tomar ese camino, la iglesia va a seguir
ese camino, hermanos. Por eso es importante que nosotros oremos por nuestros pastores, para que, como el apóstol Pablo escribió también a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, pero no solo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él está diciendo, Timoteo, tú eres joven, pero eso no te exime que tú debes de ser ejemplo. Pero Timoteo va a ser ejemplo para un marido, hermanos, que lleva 30 años de casado. Timoteo debe de modelar cómo es un verdadero esposo. Debe de modelar el carácter de un verdadero hombre. Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que tiene esta responsabilidad. Él no podrá ser casado, él no podrá tener tantos hijos, él no podrá tener tanta experiencia, pero debe de ser capacitado por el Señor para modelar y para ejemplificar cómo se lleva un carácter cristiano. Obviamente no podrá tener la experiencia quizás de tener hijos y de batallar con la paciencia de tener hijos, esposa, una familia, pero debe de procurar fielmente tener un carácter íntegro para modelar a ese varón o a esa persona cómo es que se vive una vida cristiana. Alguna vez escuché a un pastor, hermanos, que se le reclamaba por algunas cosas que estaba haciendo mal, y él dijo cosas seculares, hermanos, si lo podemos llamar seculares, y él decía, bueno, aquí no estamos en la iglesia, eso reclámamelo allá en la iglesia. Pero es que no puede separar su vida, hermanos, es una sola cosa, es una situación integral. Tú no puedes decir, aquí me comporto de esta manera porque aquí no estoy en la iglesia, y luego en la iglesia, bueno, ahí hablamos de otra cosa, ahí cambiamos el switch y entonces ahí soy pastor. No puedes, hermano, tu vida debe de ejemplificar de manera integral lo que tú estás predicando. No solo la buena conducta para los de dentro de la iglesia, sino también que se deben conducir bien para con los de afuera. Se deben de conducir bien en todas las cosas. Deben de tener un alto concepto del ministerio, y los hombres que lo rodeen deben de decir, bueno, yo no comparto su fe, pero vaya que ese hombre es honesto. Vaya que ese hombre es un hombre de familia. Yo no comparto su fe, ni comparto el cristianismo, pero sí me puedo acercar con él para encargarle las llaves de mi casa si me voy a ir de vacaciones, porque sé que no me va a robar, ni va a hacer ninguna situación en mi casa. Con garantías puedo dejarle a ese hombre mi casa, mi hogar, puedo encargarle a mi familia si yo no estoy, seguro él me va a ayudar. Eso es lo que debe de representar un pastor, un líder de la iglesia, hermanos. Primera de Timoteo 3, 2 y 3 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero o pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esto es lo que se requiere, hermanos, y no debe de verlo solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en sus familias, con sus vecinos, con su familia extendida. Esto debe de ser un ejemplo, hermanos. Que no esté buscando pleito, que no sea iracundo, que no esté tomando vino y estando en un estado inconveniente para cuando lo van a visitar. Debe de ser un ejemplo para todos, hermanos. Y si es difícil para nosotros, es difícil para el pastor. Es difícil para él, pero nosotros debemos orar que ellos tengan este comportamiento adecuado, hermanos, haciendo lo que corresponde. Y tercer motivo, hermanos, por el cual debemos orar por los pastores, es para que ellos continúen sirviendo. El autor de la carta, hermanos, ha servido a esta iglesia de los hebreos en el pasado, les está sirviendo en el presente, enviándoles esta carta y enseñándoles y dándoles doctrinas profundas acerca de la obra de Cristo. Pero este autor tiene un corazón tan pastoral, hermanos, tan amoroso. No sabemos exactamente quién es el autor de la carta a los hebreos, pero qué corazón tan pastoral tiene, hermanos. Qué corazón tan diligente y tan entregado por la obra tiene. Este hombre de verdad ha sido moldeado por Dios. Él no se conforma, hermanos, con decir, bueno, yo ya estuve entre ustedes y les serví con una buena conciencia. Ninguno de ustedes puede acusarme de que yo les haya hecho algún fraude, de que yo les haya hablado con ira, de que yo no haya hecho bien mi trabajo. Ninguno de ustedes puede acusarme. Ya lo hice.
Bueno, ya estoy lejos y ahora me preocupo todavía por ustedes y les mando una carta para que ustedes comprendan con claridad el Evangelio. Ya estuvo bueno, ¿no? Déjenme de molestar, me tocan mis vacaciones, olvídense de mí por un momento, no me molesten más. Ya hice demasiado por ustedes. Él no está diciendo eso, hermanos. Él no se conforma con eso, sino que aún tiene el deseo de continuar sirviéndoles en algo. Qué importante es que el hombre que dirige tenga amor por el servicio, ¿no? Que no solamente dirija, sino que pueda hacer las cosas, que pueda meter las manos, que pueda involucrarse en el trabajo, hermanos, a medida de que sea posible. Qué importante es eso, que siempre tenga una disposición a servir, hermanos. Porque cualquier otro hombre hubiera pensado y hubiera dicho, bueno, ya hice demasiado por ellos, estos hebreos no entienden, pero yo ya hice. Yo creo que incluso él pudiera pensar, mira, mi conciencia está limpia, yo ya, aún estando lejos, les mandé una carta, ya que se conformen con eso. Les serví mientras pude, les estoy escribiendo, no puedo hacer nada más. Mi trabajo con ustedes ha terminado, hermanos, que el Señor les ayude ya. Estoy en otra cosa, estoy en otra iglesia, estoy batallando con otros hermanos. Pero es asombroso, hermanos, que la última cosa por la que él pide que oren es para que el Señor le conceda regresar a esta iglesia prontamente y volver a servirles. Él dice, oren por mí para que pronto sea restituido con ustedes. Oren por mí para que pueda volver a servirles. Oren por mí para que vuelva a dar de lo mío para ustedes, para que pueda dar mi tiempo, para que pueda dar mi esfuerzo, para que pueda predicar, para que pueda aconsejar. Oren por mí para que regrese pronto. Hermanos, cualquiera de nosotros hubiera dicho, oren para que me toquen vacaciones, porque el Señor ya no me ha dado, ya me tiene aquí bastante tiempo trabajando. Oren para que haya una donación, para que me pueda ir unos días a Europa. Oren por eso. Pero este hombre no está haciendo eso, hermanos. Este hombre tiene un corazón verdaderamente pastoral y él dice, hermanos, ¿pueden rogar por favor para que yo vaya y les sirva nuevamente? Qué imitación del carácter de Cristo, ¿no, hermanos? Qué reflejo de la imagen de Cristo. Dice, y más os ruego, o sea, miren, ustedes pueden orar poco por esto, pero oren más, mucho más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto, para que yo pueda estar con ustedes prontamente y para servirles. Es un verdadero hombre de un ejemplo, de un corazón pastoral, hermanos. Él está buscando cualquier oportunidad para continuar sirviéndoles. Él está buscando cualquier motivo para serles de utilidad. Por eso los anima a orar para que Dios le permita servirles. Tal vez, hermanos, pudo haber pedido que otros le sirvieran. Tal vez pudo haber pedido ayuda. Tal vez pudo haber pedido un periodo de descanso, hermanos, pero este hombre ha comprendido verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Él lo ha entendido y ha dicho, si Cristo ha hecho eso, ¿cómo yo no me voy a dar? ¿Qué es mi vida a comparación de la de Cristo? Y si Él se dio, ¿cómo no me voy a desgastar yo por la obra del ministerio? Él ha comprendido bien el Evangelio, es una realidad en su corazón, hermanos. No está aparentando, no está buscando comodidad de la iglesia, no está buscando que otros le sirvan, no está buscando que otras personas se acomidan para servirle. Él está buscando servir a la iglesia para imitar así a Cristo. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo escribe, hermanos, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Por tercera vez, dice Pablo, los va a visitar. Y no os seré gravoso. Dice Pablo, yo voy a ir, pero no se preocupen por pagar mi hotel, ni tengan carga en qué voy a comer, ni se estén preocupando por dónde me van a ir a llevar a pasear. No, yo no voy a ser gravoso para ustedes. Por tercera vez voy a ir a ustedes y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Mira, yo no busco tu dinero, ni busco tus posesiones, ni busco tus comodidades. No busco lo tuyo, no, yo no busco lo vuestro. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, dice el apóstol Pablo, sino los padres para los hijos. Lo está tratando como unos hijos y diciendo, yo tengo que dejarles alguito de herencia, algún fruto, algo les debo de dejar. Ustedes no se preocupen por mí, porque los que se preocupan siempre son los padres, ¿cierto, hermanos? Los hijos no están preocupando qué va a comer hoy el papá. Los papás son los que se preocupan por los hijos, y es lo que está diciendo Pablo. Y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío.
Es decir, yo llevo un ahorro, yo ya trabajé, no se preocupen. Al contrario, hay alguno en necesidad, yo le voy a dar. De lo que yo trabajé, de lo que yo me esforcé, yo le voy a ir a dar. Yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. ¿Qué, hermanos? Esto es un corazón realmente moldeado por el Señor. Él está diciendo, miren, ustedes no me van a amar, ahorita, ustedes corintios, de hecho van a llegar otros y van a tener tanta adulación con ustedes que ustedes me van a descalificar y van a dudar que yo sea un verdadero apóstol. Pero eso no me importa, yo voy a ir y yo voy a gastar de lo mío, yo voy a poner mis recursos para ir, yo voy a pagar mi transporte para ir a ustedes. Yo voy a dar de lo mío para ustedes, no solo de lo mío, sino mi misma vida. Yo me voy a desvelar por ustedes, yo voy a malpasarme por ustedes, yo voy a esforzarme por ayudarlos a ustedes, aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Este es un verdadero corazón pastoral, hermanos. Nosotros debemos orar por nuestros pastores para que Dios les dé un deseo genuino de servir así como a Pablo. Nosotros debemos orar, hermanos, para que Dios les dé amor a nuestros pastores, para que a través de su vida y de su ministerio imiten a Cristo e imiten el amor que Cristo tuvo para con su iglesia. Ellos deben de ser un reflejo de amor, hermanos. Y nuestra responsabilidad como iglesia es clamar a Dios y decir, Señor, ese hombre no se parece en nada a Cristo, en nada, pero úsalo, transfórmalo, por favor, Señor. Conviértelo, convierte su corazón para que sea como el de Cristo. Este tipo de amor sacrificial, hermanos, y carga en los pastores, solo lo puede poner Dios en ellos, como hablaba la semana pasada. Y es deber de la iglesia rogar al Señor para que forme ese carácter y ponga amor en los pastores para con cada miembro de la iglesia. Por si esto no fuera suficiente, hermanos, escuchen lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. Si nunca hablé con ustedes tratando de ganármelos, tratando de adularlos para obtener algún beneficio de ustedes. Nunca los llené de abrazos y de cariño y de palabras bonitas tratando de sacar algún beneficio de ustedes. Nunca lo hice, dice. Nunca usamos palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Nunca estuve hablándoles bonito para que ustedes me invitaran a comer, para que me dieran una ofrenda, para que me dieran algo de lo suyo. Nunca hice eso. Nunca. Dios es testigo, dice. Y vaya testigo que pone, ¿no? Si ustedes no me creen, miren, delante del tribunal de Cristo yo puedo manifestar esto. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podía seros carga como apóstol de Cristo, dice, aunque yo podía reclamar los derechos que me corresponden, podía pedir un sueldo, podía pedir un lugar para dormir, podría pedir que personas me sirvieran, yo nunca quise ser una carga, aunque era un apóstol de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo dice, yo tuve un amor para con ustedes como un amor de madre. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, dice el apóstol Pablo. Ustedes miraron que yo trabajé y que yo me cansé y que yo estuve entre ustedes trabajando arduamente, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, yo no les preferí trabajar de noche, preferí tener un empleo extra para que ustedes no fueran cargados con mis gastos. Para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os hemos predicado el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él está diciendo, ustedes saben que yo fui como un padre para ustedes. Nunca me contuve para amonestarlos, para exhortarlos, para consolarlos. Yo fui como un padre para ustedes. Nunca busqué lo suyo. Nunca busqué algún beneficio para mí, dice el apóstol Pablo.
Y esto, hermanos, es resultado solamente de algo que el Señor hace en una persona, porque es imposible hacerlo por sí mismo. Ninguna persona jamás podría lograr tener un corazón pastoral como el de Pablo o como el del autor de la carta a los Hebreos. Así que, hermanos, si nosotros queremos tener pastores según el corazón de Dios, necesitamos orar a Dios, necesitamos clamar a Dios, necesitamos pedir a Dios por ellos. Solo Él puede levantar verdaderos pastores y sostenerlos firmes en el ministerio para guiar a la iglesia, para exhortar, para aconsejar, para darse por ellos, hermanos. Solamente Dios puede hacerlo, hermanos. Solamente Dios puede poner en un hombre el corazón para desprenderse de su descanso, de su familia, de su tiempo, para darle beneficio a otro. Eso no lo puede hacer nadie, hermanos. Lo mejor que nosotros tenemos es recordar, hermanos, que la forma en la que Dios ha determinado que conteste o que haga sus obras, que haga lo que Él tiene planeado hacer soberanamente, es por medio de la oración. Él no solamente ha dictaminado lo que va a hacer, soberanamente Él ya ha establecido lo que va a hacer, pero Él ha determinado también los medios, y esos medios son la oración. Dios va a hacer lo que va a hacer, y alguien puede preguntar, bueno, ¿qué caso tiene orar a Dios? Si Él es soberano y Él sabe todas las cosas, y Él va a hacerlo de todas maneras. Sí va a hacerlo, hermanos, pero Él va a hacerlo a través de la oración, y ha dado la indicación explícita de que nosotros debemos de orar por ello, de que nosotros debemos de clamar al Padre por ello, para que no haya ninguna arrogancia, hermanos. La oración es el resultado, hermanos, de una vida humillada al Señor, diciendo, no sabemos hacerlo, Señor, ¿podrías ayudarnos a hacerlo? Hermanos, qué difícil es ser carga para nosotros, ¿no? Hermanos, si ahora no tengo yo para el pasaje, para regresarnos, qué vergüenza me daría a pedirle a alguno de ustedes, por mi orgullo, por mi arrogancia, por mi altanería, hermanos. Qué vergüenza, se me caería la cara de vergüenza de decir, hermano, ¿me puedes prestar 100 pesos? No querría hacerlo, hermanos, no querría. Y cuando nosotros oramos al Señor, lo que hacemos es eso, hermanos, decir, Señor, es que no tengo manera, no puedo hacerlo, Señor. No sabemos cómo hacerlo, por favor ayúdanos. Y el Señor promete responder nuestras oraciones y cumplir lo que pidamos según su voluntad. El Señor ha prometido, hermanos. Ustedes no tienen porque no han pedido, dice su palabra. Ustedes no reciben porque no han tocado y no han pedido al Señor que les dé lo que ustedes necesitan. Así que la oración es el medio que Dios ha dispuesto para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, hermanos. Podemos orar con confianza y decir, uy, un pastor un pastor con el corazón como el de Pablo, uy, Señor, no, pues como el del autor a la carta a los Hebreos, no, Señor, como Spurgeon, uy, no, Señor, no. Hermanos, la palabra dice, ustedes pidan al Señor, eleven sus oraciones. Tengan la seguridad de que el Señor, conforme a sus riquezas en gloria, les contestará. Conforme a su buena voluntad, Él hará lo que Él quiere. Cuando nosotros oramos, hermanos, es una señal de humildad, de humillar nuestro orgullo, de decir no puedo hacer las cosas por mí mismo. Es mostrar dependencia de nuestro Dios, hermanos, y es la forma en la que declaramos nuestra incapacidad de cambiar las circunstancias que nos aquejan y que nos rodean. Es ampararnos bajo el poder de Dios y decir, Señor, yo no puedo, pero si tú quieres, puedes hacerlo, Señor. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es elevar nuestras oraciones al Señor, porque tenemos garantía de que Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, nos contestará dándonos según su buena y perfecta voluntad. Porque qué padre de nosotros, si un hijo le pide pan, le dará una serpiente, ¿no? Así vuestro Padre, que es perfecto, hermanos, nos dará según nosotros necesitamos. Miren esta oración por último, hermanos, en Hechos, cuando Pedro y Juan fueron apresados y fueron advertidos por los fariseos y por los sacerdotes y diciendo, los vamos a dejar ir, pero dejen de predicar este nombre de Cristo, dejen de hacerlo. Y azotados, hermanos, cualquiera de nosotros hubiera dicho, sí, bueno, vamos a calmarnos un poco, hermanos, ¿no? Tengo todavía ensangrentada la espalda, hermanos,
vamos a calmarnos un poco. Paramos el evangelismo por un tiempo, hermanos. Vamos a ver algún diputado, vamos a sacar cita con el gobernador, que por favor nos mire la injusticia que han hecho con nosotros, y vamos a meter cartas aquí y allá, y yo conozco a alguien de derechos humanos, y todas esas cosas hubiéramos dicho, hermanos, ¿no? No es tan sano, hermanos. Hubiéramos dicho, no te expongas, hermano, no hagas eso, ya piensa en tu familia, mira las cosas que están pasando. Cualquiera hubiéramos dicho eso, hermanos. Pero miren la iglesia primitiva, hermanos. Cuando ellos oraron, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que no le hagan caso, que ellos sigan hablando, y si los van a golpear, que los golpeen más. Que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor contestando ahí en el momento, hermanos, rogando, Señor, diciendo: mira, tú nos has mandado a predicar el evangelio y nosotros tenemos temor, Señor. No te vamos a negar que tenemos temor. Por favor, ayúdanos y permítenos que con denuedo hablemos tu palabra. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y con denuedo hablaron la palabra. El Señor contestando las oraciones de su pueblo. El Señor contestando favorablemente. Ninguno de nosotros, hermanos, debería despreciar una vida privada de oración. Ni privada ni pública, hermanos. Nosotros no podemos desechar la oración, porque si desechamos la oración estamos diciendo y manifestando nuestro orgullo de que la confianza está puesta en nosotros mismos. Si tú no oras, hermano, lo que estás diciendo es: yo puedo hacerlo por mí mismo. Yo tengo la capacidad, la fuerza de voluntad, yo sé cómo hacerlo, Dios. Mira, ¿para qué oro? Yo lo puedo hacer por mí mismo. Cuando nosotros no llegamos al tiempo de oración aquí, hermanos, que se cita a las 10 de la mañana, nosotros estamos diciendo: no es tan importante, yo puedo hacerlo. Nosotros podemos, hermanos. Es orgullo, es arrogancia en nuestra vida, hermanos. Es no entender lo que el Señor puede hacer a través de la oración. Hermanos, nosotros nos reunimos a las 10 de la mañana para orar por la iglesia, por temas de la iglesia, por lo que el Señor manda, por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, por lo que el Señor indica que nosotros oremos, hermanos, creyendo que el Señor es fiel para contestarnos. Y hoy estamos aquí en esta iglesia, hermanos, que es una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Hermanos, nosotros lo hemos visto. Está con nosotros Israel y nuestra hermana Ivette, hermanos. Ustedes recuerdan cuando nosotros oramos por ellos: Señor, permite que sean librados, permite que les devuelvan su libertad, que no les hagan daño, Señor. ¿Ustedes recuerdan cuánto oramos? Bueno, pues ellos están aquí, hermanos, porque el Señor contesta sus oraciones. Así que nosotros no deberíamos de restringirnos. Y como eso, hermanos, ¿cuántas veces hemos orado por sanidad, por las dificultades que hemos tenido, por un salón, hermanos? Y el Señor ha respondido, hermanos. Por lo tanto, no es sabio que nosotros desechemos y rechacemos el tiempo de oración, hermanos, ni privado ni público, porque es nuestra señal de dependencia de Dios. Ahora, hermanos, quiero concluir ahora sí voy a concluir, hermanos. La oración por nuestros pastores es un deber de la iglesia, hermanos. Espero que haya quedado firme esta idea, que la oración por nuestros pastores debe de ser una responsabilidad de todos nosotros, para que Dios, como respuesta a nuestras oraciones, les permita servir con una buena conciencia, que les permita conducirse bien dentro y fuera de la iglesia, y para que tengan un corazón dispuesto a servir. Hermanos, yo estaba meditando y pienso que cada iglesia tiene el pastor que merece por las oraciones que ha hecho. Cada iglesia tiene el pastor que merece de acuerdo a lo que sea orado por él. Por lo tanto, sostengamos a nuestros pastores en oración, hermanos. Sostengamos sus vidas llevándolos en oración. Oremos por sus familias, oremos por sus debilidades, oremos por la actividad en el ministerio, oremos, hermanos, por sus circunstancias que los rodean. Nosotros, hermanos, no solamente debemos orar por nuestros pastores, sino también por nosotros mismos.
Porque esto que se expuso para los pastores es para ti y para mí también, hermanos. Tú también debes de servir con una limpia conciencia, no solo los pastores. Tú también tienes que hacer las cosas bien y tener una buena reputación aquí y afuera. Y tú también debes de tener el deseo de servir a tu iglesia local. No solo para los pastores, por supuesto para los pastores primero, pero para ti y para mí también esto es una responsabilidad. Por lo tanto, debes de orar por ti mismo. Por lo tanto, debes de suplicar al Señor que te permita servirle con una limpia conciencia, que te permita servirle auténticamente y tener un buen testimonio aquí y afuera y servir a la iglesia, que te dé amor por aquellos que están sufriendo dentro de la iglesia. Porque si nosotros oramos por los pastores, hermanos, ellos son simplemente un miembro más de la iglesia y nosotros también somos un miembro más de la iglesia. Así que debemos de orar entre nosotros por alguien que está batallando, por algún hermano que está padeciendo, hermanos. Yo no sé si tú estás aquí hoy con una limpia conciencia. No sé si tu conciencia te está acusando de decir, estás aquí sentado y tienes una vida contraria a la voluntad de Dios. Tu vida no está alineada con lo que Dios pide en su palabra. No sé si estemos hoy aquí, hermanos, con una doble vida, pensando que nosotros sabemos que entre semana ni siquiera nace el deseo de buscar al Señor, de orar por otros, de servir a otros. Por lo tanto, debemos de orar por nuestras vidas, hermanos, para no llevar una vida hipócrita, para que nuestros pastores no lleven una vida hipócrita y para que nosotros no llevemos una vida hipócrita de apariencias. Para que nosotros no estemos cantando aquí que el Señor, que Cristo es nuestro Señor, pero luego nosotros manejemos nuestra vida como si nosotros fuéramos los señores de nuestra propia vida. Que nosotros no amemos nuestro pecado, sino nos despojemos de él. Nosotros también debemos orar, hermanos, y si lo vemos desde este punto de vista, deberíamos orar bastante. No una oración rápida, tenue, en el momento de la noche, cuando ya estemos cansados y casi lidiando más con el sueño, hermanos, sino un tiempo de oración, porque vemos que nosotros somos débiles para cumplir esto, ¿cierto? Que nosotros no podemos hacerlo perfectamente, hermanos. Así que, hermanos, si tú estás luchando con esto y si tú tienes una dificultad para vivir conforme a la ordenanza del Señor y estás teniendo una doble vida, una vida fuera de aquí y una vida distinta de apariencia acá, el Señor sigue llamando y sigue diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mira, mi hermano, independientemente de lo que tú estés luchando y de lo que tú estés padeciendo y de la vida que lleves, el Señor te llama hoy y dice, mira, olvídate de eso, venid y estemos a cuentas. ¿Qué importa la vida que llevaste antes? ¿Qué importa la desobediencia y la rebeldía de tu vida? Venid hoy y estemos a cuentas, dice el Señor. No voy a tomar en cuenta tus pecados porque Cristo pagó por ellos. Y luego dice el Salmo 86, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. El día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Mi hermano, si estás sin Cristo y si estás llevando una vida lejos de Cristo, tú puedes venir con confianza al Señor y orar y el Señor te escuchará. Si tú te arrepientes de corazón, el Señor llamará a tu vida, el Señor perdonará tus pecados, el Señor purificará tu alma y te hará un hijo suyo. Puedes orar con libertad, porque Cristo ha pagado por todos los pecados y Él es la propiciación, el pago por todos nuestros pecados. Ven a Cristo, hermano, sin importar cuál sea tu vida. Ven a Cristo hoy, porque hoy puede ser el último día que escuches el llamado del Señor diciendo, venid ahora y estemos a cuentas. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Nos damos cuenta, Señor, y recordamos cuánta necesidad tenemos de la oración. Cuánto necesitamos orar por nuestros pastores y por nosotros mismos, Señor. Cuánta falta, Señor, tenemos de tener vidas de oración. Perdónanos, amado Señor, si no lo hemos hecho así, si no lo hemos llevado así, si lo hemos tenido como algo opcional en nuestra vida, si tengo tiempo, si me alcanza las actividades de mis quehaceres, oro, si no, no oro, ya será mañana.
Padre, perdónanos por esta negligencia. Perdónanos, amado Padre, no somos los hombres y las mujeres que deberíamos de ser. No somos tan piadosos, no somos tan santos para ti, no somos tan obedientes porque nos ha faltado oración, Señor, sin duda alguna. Porque no hemos clamado, Señor, lo suficiente a ti, porque hemos despreciado este medio de gracia que tú nos has dado, Señor, y estamos padeciendo aún, Señor, con lucha contra el pecado que deberíamos haber dejado hace tiempo, porque no hemos dedicado nuestra vida a la oración, Padre. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdónanos, Padre, como iglesia, perdónanos, por favor, y pon en nosotros un deseo urgente de orar y clamar a ti, Señor. Pon en nosotros un deseo genuino, Padre amado, de humillarnos delante de ti y pedir socorro, Señor, pedir de tu gracia para que tú nos ayudes y nos sostengas. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, ya estamos terminando.